Buenas, saludos a todos. Esta es una tutoría de la Cátedra de Filosofía de la UNED, específicamente del curso Ética y Política, en la cual vamos a abordar los capítulos 11 y 12 del libro que lleva ese nombre, Ética y Política. Antes de empezar con los contenidos, es necesario recalcar que las preguntas con las cuales tenemos que contestar sobre esa tarea 2 aparecen en la fe de ratas que aparece o que se presenta en el entorno estudiantil EstudiaU, ya que ahí se hacen correcciones a las preguntas que venían originalmente en la orientación académica. O sea, repito, las preguntas que debemos contestar para la tarea 2 son las que aparecen en la fe de ratas en el entorno de EstudiaU, ya que las mismas corrigen ciertos elementos que venían en las preguntas originales de la orientación académica. Ahora, ya habiendo recalcado ese punto, vamos a proseguir con los contenidos. Entonces tenemos que el capítulo 11 hace referencia a Friedrich Nietzsche y trabaja lo que es la filosofía del superhombre. Y el capítulo 12 trabajamos a Sigmund Freud y trabajamos lo que es el problema de la moral. Entonces empezaríamos con el capítulo 11 sobre la filosofía del superhombre de Nietzsche. Aquí tenemos algunas fotos de la juventud, la mediana edad y algún retrato de la vejez de Nietzsche. Eh, Así como lo ven, Nietzsche es un genio que influyó en toda la filosofía del siglo XX y, y ahí tuvo una vida terrible, horrible, sufrida. Eh, Su papá era un pastor protestante, murió cuando él tenía 4 años, murió de una enfermedad en el cerebro. La familia de él ya tenía antecedentes de enfermedades mentales, cerebrales, que habían llevado a familiares de él al suicidio. Primero murió el papá, luego un hermano de él tuvo convulsiones y también murió. Nietzsche sufría de diversas enfermedades, sufrió de fuertes migrañas toda su vida. Se cuenta que los amigos se lo llevaron por allá y contrajo sífilis. Y la última década de su vida, ¿verdad? Estuvo mentalmente perdido en distintos lugares, ¿verdad? Para tratar a las personas con problemas mentales. Muere en 1900 sin saber cuáles fueron los alcances reales de su obra. Bueno, y eso, y aparte los rechazos amorosos, ¿verdad? Que es normal que sufran todos los filósofos. Sobre el autor, nace en una región de lo que hoy es Alemania. Su padre se desempeña como pastor protestante. Ya dijimos que muere cuando Nietzsche tenía 4 años, lo cual lo va a afectar mucho. Propiamente él no empieza a estudiar filosofía, sino, bueno, él estudió primero teología, pero luego lo que sacó fue filología. Antes de sacarla, cumplió servicio militar, y también de asistencia médica en distintos conflictos. Ahí también se dice que contrajo varias enfermedades. A los 24 años, él ya era catedrático de filosofía en Basilea y era el profesor más joven que fue nombrado ahí. Además, por las obras que producía, le dieron el doctorado. Ya para 1879, su salud ya estaba muy deteriorada, y entonces tuvo que acogerse a una pensión y él viajaba por distintos lugares de Europa, dependiendo cómo estuviera el clima, eh, para buscar las mejores condiciones para los múltiples síntomas, ¿verdad?, de las enfermedades que tenía. Entonces, en 1900 muere en medio de la demencia sin percatarse del gran éxito que había alcanzado con sus obras. O sea, muere a los 66 años.
El autor del libro nos coloca varias etapas intelectuales del autor. Entonces, la primera etapa comenzaría en 1872 y sería una etapa de tendencia romántica. Aquí hay que aclarar que en filosofía romanticismo no es como que te vengo a visitar, te traigo flores y tú me invitas a tomar una tacita de café, sino que el romanticismo es la añoranza o la convicción, el estudio de cómo tiempos anteriores o etapas anteriores eran mejores a las actuales. No sé, ejemplo de romanticismo, el Quijote. El Quijote era un caballero andante en tiempos cuando ya eso había pasado, ya no habían caballeros andantes. No sé, la película El último samurái, como hay una añoranza de los samuráis en una época ya industrializada en los cuales los samuráis no podrían hacer frente a las ametralladoras, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, romanticismo, es la tendencia que piensa, ¿verdad? Estudia, somete que tiempos anteriores, tiempos históricos anteriores fueron mejores a los presentes. Bueno, en esta etapa romántica, las influencias eran Richard Wagner, que era un compositor de música clásica y de ópera, al cual Nietzsche admiraba, ¿verdad? Y logró integrarse ahí a su círculo, ¿verdad? Y Arthur Schopenhauer, perdón, un filósofo alemán, ¿verdad? Muy, muy importante, ¿verdad? Que va a ser una influencia ahí trascendental en la obra de Nietzsche, pero que posteriormente Nietzsche se despegará, ¿verdad? De esa influencia y tratará de ir más allá de lo que fue Schopenhauer. Obras de este periodo está el nacimiento de la tragedia y el espíritu de la música. Ahí, a partir de estudios filológicos, Nietzsche muestra cómo para los griegos habían dos espíritus, dos formas de ser, ¿verdad? Una era la ligada al dios Dionisio, ¿verdad? El dios de la, perdón, al dios Apolo, que es el dios de la racionalidad. Entonces Nietzsche señala cómo siempre se ha tratado sobre los griegos como una cultura meramente racional, pero él señalará que habrá otro espíritu que sería el ligado, espíritu entendido como forma de ser, el ligado al dios Dionisio, ¿verdad? El dios del vino, que está más ligado a lo irracional, a la incertidumbre, al misticismo, al baile, y a elementos que la racionalidad no puede domar. Entonces esa sería la diferencia entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Luego, entre 1873 y 1876, se editan sus cuatro consideraciones introspectivas. Ahí hace estudios sobre Wagner, sobre Schopenhauer, ¿verdad? Y sobre elementos filosóficos de la época. Luego hay una segunda etapa que sería hacia 1878, en la cual el autor nos señala como que lo vamos a considerar como un pensador libre. Ahí los intereses cambian, ¿verdad? Los intereses van a ser más profundos. Hay un interés por la ciencia y crítica a los ideales trascendentales. Digamos, ya Nietzsche vivía en una sociedad, ¿verdad?, que iba buscando el cientificismo. Y esos ideales trascendentales eran ideales ligados a la metafísica, ¿verdad?, ligados a la religión, como Dios, la moral, la posibilidad de la existencia de varios mundos. Los temas fundamentales, la muerte de Dios, paréntesis ahí, ¿verdad? La muerte de Dios, como que escribir un libro sobre la muerte de Dios suena como a satanismo o algo así extraño. Cuando vamos a hablar de la muerte de Dios, vamos a hablar de elementos histórico-culturales, ¿verdad? Más, tal vez más que religiosos. Otro tema, la voluntad de poder, el eterno retorno de los mismos y el superhombre. Dice el autor que el primer libro que inicia esta etapa es Humano, demasiado humano. Humano, demasiado humano es un libro de aforismos, donde con pequeñas frases llenas de sabiduría sobre distintos temas,
Nietzsche trata de describir el humano. Aquí me es muy importante señalar bueno, Nietzsche no sería como un filósofo tradicional. Él hace análisis filológico de diversos textos, escribe literatura, que hoy podríamos decir que es filosofía, literatura, escribe aforismos, también tiene unas etapas en las cuales ya podemos pensar que está en un estado de locura, que eran los asistentes de Nietzsche, ciertos amigos, los que escribían lo que él le dictaba. Entonces hay mucho Nietzsche y hay muchos estilos de Nietzsche. Es más, entre tantos estilos, hay veces que Nietzsche es contradictorio y hay veces que se oculta. Hay veces que uno podría decir que, bueno, ahí leí que habrían tantos Nietzsche como lectores de Nietzsche, pero en realidad tal vez el autor juega con nosotros, ¿verdad? Para hacernos ver las cosas desde distintos puntos de vista. Bueno, otro libro sería Pensamientos sobre los prejuicios morales y la bella ciencia. Ahora vamos a esta tercera etapa, este, o escritos de madurez, ¿verdad? O periodo crítico. Presenta una filosofía de la existencia, elaborada en prosa poética, llena de símbolos con una brillante plasticidad de imágenes. O sea, es una ricura leer a Nietzsche, es uno de los autores con más buena pluma, es brillante simplemente. Aquí obras, así habló Zaratustra, pongo así habló Zaratustra en negrita, porque para el capítulo, este es uno de los para entender el capítulo que nos toca, es uno de los textos fundamentales. Es otro texto más allá del bien y el mal, preludio de una filosofía del futuro. Otra vez en negrita porque también es un texto necesario para entender el capítulo, Genealogía de la moral, un escrito polémico. Eh, Entre Así habló Zaratustra y Genealogía de la moral, estos son los textos que considero, ¿verdad?, que más nutren el capítulo que vamos a abordar. Eh, Hay otros textos, el caso de Wagner, un problema de los amantes de la música, el crepúsculo de los ídolos, cómo se filosofa con el martillo, el anticristo, la maldición contra el cristianismo, ese homo, cómo se llega a ser lo que es, la voluntad de poder, este, que no logró terminar. Ahí en que no logró terminar, muchos de esos textos fueron tomados por la hermana. La hermana era antisemita, o sea, tenía situaciones, ¿verdad?, en contra de los judíos. También estuvo vinculada a círculos, ¿verdad?, que van a armar lo que va a ser el partido nazi. Y se habla que agarró muchos textos que Nietzsche no quiso que los publicara, acomodó, cambió palabras. Y esos textos, ¿verdad?, fueron utilizados para tratar de justificar ciertas ideologías. Ahora bien, vamos a entrar con el tema, la muerte de Dios y el superhombre. Eh, un título, bueno, Nietzsche es una bomba. Más adelante vamos a ver lo que es la filosofía del martillo. Nietzsche tira bombas. Eh, Está a favor, o su propósito es destruir todos los proyectos, todos los constructos filosóficos anteriores, ¿verdad?, con los que él no está de acuerdo. Eh, ¿Cómo vamos a entender eso? La muerte de Dios y el superhombre es un conflicto con la metafísica encarnada en el cristianismo. Para él, el cristianismo es una forma en la cual se masificó la filosofía de Platón. Y la filosofía de Platón es dualista. Bueno, en alguna de las épocas de Platón es dualista. Él señala que hay dos mundos, que este no es el mundo verdadero, que hay otro mundo. Entonces eso podemos pensar como el cielo. Él piensa que algún aspecto intelectual del alma puede conocer ese otro mundo. Entonces ahí podemos pensarlo como el alma, la resurrección y todo esto.
Entonces, para Platón, el cristianismo es una forma vulgar de platonismo, como a las masas se les ha entregado la filosofía de Platón. Eh, perdón. Ahora, bueno, pero para entender eso, vamos a remontarnos al texto, ah, así habló Zaratustra. Eh, Ese texto tiene un estilo literario singular, pareciera como decir un quinto evangelio. En ese texto, Zaratustra es ¿cómo decirlo? Un iluminado que se va a meditar a las montañas. Ya cuando tiene la edad de 30 años y cumplió su proceso de meditación, de iluminación, Zaratustra baja para compartir su conocimiento con el ser humano. Él que va a venir a compartir el advenimiento, la necesidad del superhombre. Pero cuando él baja y se topa con el ser humano, se da cuenta que el ser humano todavía no ha superado la muerte de Dios. O sea, hay gente que no se ha dado cuenta que Dios ha muerto. Entendiendo la muerte de Dios, no como la muerte de un ser sobrenatural, creador de todo lo existente, eso sí sería un grave problema, sino que él entiende la muerte de Dios como un proceso histórico-cultural de la humanidad. Bueno, más adelante vamos a profundizar en eso. Y aquí en la imagen podemos ver a Zaratustra en la montaña y Zaratustra se acompaña de dos criaturas. Una es un águila y la otra es una serpiente. Eso que nos dice que Zaratustra viene acompañado de valores particulares, de valores que son contrarios a los valores cristianos. Entonces la serpiente y el águila van a representar el orgullo y la astucia, que van a estar en contra de los valores de la humildad y la pobreza predicados por el cristianismo. Entonces, ¿cuáles son los preceptos, verdad, con los cuales va a bajar Zaratustra de la montaña? Uno es la muerte de Dios, que significa la muerte de todos los absolutos, sea Dios, sea el bien y el mal, entre otros. Mm, Digamos, ya, ya, ya los 14 siglos que duró la Edad Media pasaron, ya ocurrió el Renacimiento, el ser humano volvió a poner el eje de su acción en sí mismo, ya, ya la Ilustración sucede la Revolución Francesa, la sociedad se vuelve una sociedad más cientificista, ya, bueno, en la época actual, ¿verdad? Uno puede tener fe, pero igual va a ponerse la vacuna. Entonces, esa imagen metafísica, abstracta, lejana al ser humano, que implica orden y que implica salvación, se está poniendo a un lado y la ciencia va ocupando su lugar. El, el otro aspecto, bueno, ahorita profundizamos, el otro aspecto que conlleva la muerte de Dios, entendiéndola como proceso histórico-cultural en la instauración de una nueva época donde en lugar de tratar de salvar el alma, tratamos de reencontrarnos con nuestra vida terrenal, ¿verdad? Con este mundo, con nuestros deseos, con nuestras pasiones, y damos la espalda, digamos, a esas promesas de otros mundos, de otras realidades que no tenemos pruebas racionales de ellas. Aquí por eso decimos, la muerte de Dios socava las estructuras políticas, sociales, garantes de la moral y de los valores de la decadencia. ¿Qué significa eso? Bueno, la estructura moral o la estructura social de la sociedad, aquí en Occidente es una estructura básicamente amparada en los valores del cristianismo. Entonces, los valores del cristianismo en Occidente, son los que han regido desde la forma en la cual socialmente nos comportamos, han influido hasta la estructura social, política, y esos valores, Nietzsche va a decir que proclaman decadencia
porque no tratan de reivindicar la existencia o la vida humana en este mundo, que es el único que para Nietzsche tenemos. Acordémonos que, que Nietzsche es ateo. Y aunque no fuera ateo, racionalmente no podemos, es un hecho de fe, pero racionalmente, como estamos en un curso de filosofía, no podemos demostrar la existencia de otros mundos. Entonces Nietzsche dice, no es que los valores de decadencia, no es que para usted disfrutar, para usted llegar al cielo, para usted llegar al verdadero mundo, tiene que morir, ¿verdad? Y tiene que limitar sus deseos, limitar sus pasiones y obedecer a lo que le dice el líder religioso, pero eso es Nietzsche, pero si lo que hay es este mundo y las estructuras morales, ¿verdad? Que del cristianismo, entendido como platonismo para el pueblo, no dejan que el ser humano desarrolle sus potencialidades. Entonces, por eso Nietzsche ve que esos valores lo que promueven es decadencia, digamos, como yo para ser feliz, para conocer la verdad, para conocer la realidad, para conocer lo que es lo real, tengo que morir, ¿no? Lo que tengo es este mundo y esta vida, ¿verdad? Siguiendo el planteamiento de Nietzsche, es lo que debería, regular la vida social, la vida política y promover valores a favor de la vida, ¿verdad? No a favor de futuras recompensas o futuros mundos post-mortem. Uno de los principales discursos de Zaratustra, ¿verdad? Así habló Zaratustra, donde se anuncia la muerte de Dios, eh, es este. Apenas bajando Zaratustra de la montaña, se va a encontrar con un monje, con alguien que predica el ascetismo, ¿verdad? Y lo que hace es tratar de vincularse con Dios. Entonces dice, en su camino por el bosque, Zaratustra se encuentra con el santo ermitaño, apartado también de la sociedad para amar únicamente a Dios y no a los hombres, pues estos a sus ojos son demasiados imperfectos. Pero este santo está vacío, no atesora nada para decírselo a la humanidad, pues su vida solitaria se vincula con Dios por medio de la oración. Cuando se separa de él, Zaratustra le manifiesta así a su corazón. ¿Será posible esto? Este viejo santo no se ha enterado todavía de que Dios ha muerto. Cómo podemos entender esto? Mm, Bueno, primero ese monje con el que Zaratustra se topa estaría dentro de esos valores de decadencia. Él desprecia a los hombres y desprecia al mundo. Para Nietzsche y para Zaratustra esa es la realidad misma de las cosas, pero él las desprecia en razón de que él cree que hay un Dios que lo va a salvar, y que hay otro mundo, ¿verdad?, en el cual va a tener una recompensa por despreciar la vida. Entonces Zaratustra está en contra de eso. Zaratustra lo que viene a predicar, ¿verdad? Es el amor por el mundo y el amor por la vida como única realidad posible o demostrable. Y aparte, él se plantea, él no se ha dado cuenta que Dios ha muerto. Pensando en otro texto de Nietzsche, Dios ha muerto, pero que ha muerto, porque nosotros lo matamos. O sea, nosotros los hombres, fuimos los que lo matamos. O sea, nosotros desplazamos a Dios y a la metafísica como el centro de la orientación de las instituciones sociales y tal vez de los valores. Bueno, de los valores todavía no, ¿verdad? Y fuimos introduciendo la ciencia. Entonces, la ciencia, la razón, el iluminismo, la ilustración van convirtiéndose en el eje de la sociedad y ya no tanto las cuestiones de la fe y cuestiones metafísicas indemostrables. Entonces tenemos que Zaratustra se indigna que los valores predominantes dentro de la sociedad niegan la vida y niegan al mundo como la única realidad. Ya eso lo hemos conversado bastante. El fundamento de la moral se encuentra en absolutos metafísicos negadores de la vida
ya también lo conversamos, o sea, el paraíso, el cielo, el bien, la salvación, todo lo encontramos, ¿verdad? Post-mortem. Y lo que importa en determinados esquemas religiosos es salvar el alma. El cuerpo es una estructura que, vean, ya estoy viejito, ahorita se degrada, se acaba y es pasajero. Pero Nietzsche dirá, no, pero el único que hay, ¿verdad? Luego, este punto es muy importante, se impone una moral de esclavos, débiles y enfermos sobre una moral de señores. Los valores de los esclavos serían, bueno, los no valores, ¿verdad? Los antivalores sería, o las características sería la debilidad y la enfermedad. O sea, son seres humanos que han sido sometidos, ¿verdad? Por gente con poder. Y la moral de los señores, de esos que ostentan el poder, es audacia, poder, jerarquía. Ellos, la confianza en ellos no es en algún ente exterior, sino en ellos mismos, en su capacidad para dominar, en su capacidad para valerse por sí mismos, ¿verdad? Hasta para conquistar. Mm, A ver, adelantándome un poquito. Es el cristianismo es como una religión que se difundió en el Imperio Romano entre los esclavos, que les da una esperanza para seguir viviendo y que además les prometía, por sus condiciones de sufrimiento, una esperanza en una recompensa de ultratumba, una recompensa post-mortem, más allá de la muerte, conforme van siendo la religión oficial del imperio, poco a poco van imponiendo sus valores a toda la sociedad. Entonces, para Nietzsche, esos valores en el fondo traen el rencor de personas que fueron sometidas, que fueron dominadas, que fueron débiles, y esos valores se le van a imponer a todos, hasta los señores. Y esos valores de los señores que conquistaban, tenían audacia, poder, se enfrentaban a lo desconocido, hacían que sus deseos, sus impulsos, sus necesidades se enfrentaran al mundo y van a ser censurados. Eso para Nietzsche va a convertir a los seres humanos en animales enfermos. Él da el ejemplo de antiguos guerreros alemanes. Entonces ellos andaban por las tierras, guerreaban, conquistaban, buscaban el poder y, y trataban de ejercer todos sus impulsos y dominar. Ahora, en cambio, con la llegada o el venimiento del cristianismo, esos antiguos guerreros pasaron a ser monjes y sacerdotes y cada vez que tienen esas pulsaciones, esa energía, esa voluntad de poder, esa voluntad de dominación, se pegan latigazos, se hincan sobre granos de maíz, hacen penitencia, porque ahora niegan esa voluntad de poder, esa voluntad de conquista, esos impulsos naturales y se someten a una moral, ¿verdad?, de débiles y enfermos que no van a esperar mucho de esta vida pasajera, sino que esperan que todo se arregle en otra vida, ¿verdad? La cual para Nietzsche, recalco, no hay garantía de que exista. Bueno, como esa moral o esos valores negadores de la vida llegaron a imponerse en Occidente. Entonces, ¿cuáles serían las causas? Uno, la metafísica. Filósofos como Platón y Sócrates, negadores del valor de esta realidad. Entonces, ya había señalado que Platón había planteado la existencia de dos mundos. Está el mundo falso, que sería que es el mundo sensible, donde existe el devenir, todo está en constante cambio, todo es imperfecto, existe la degradación y la muerte. Y está el otro mundo, es el inteligible, que sería un mundo perfecto, e inmutable, que alguna parte intelectual del alma lograría conocer. Por su parte, Sócrates se dice, ¿verdad?, en algún texto de Platón, que es condenado a muerte por los tribunales en Atenas
y que él acepta gustoso la muerte y acepta gustoso tomarse la cicuta, ¿verdad? Un veneno con el cual lo condenaron, pues él estaba seguro de la existencia de otra realidad a la cual accedían los sabios. Entonces él desprecia esta vida porque se plantea llegar a otra realidad. Entonces Nietzsche se va a enfrentar en muchas de sus obras, ¿verdad? A estos filósofos y en los cuales considera que son negadores de la vida, de la realidad. Otra causa de que esos valores decadentes que predican muerte se hayan impuesto en Occidente, según Nietzsche, son religiones como el cristianismo y el budismo. Él señala que esas religiones son religiones de enfermos, son religiones del miedo, las cuales se han expandido, ¿verdad? Y se han impuesto sobre los señores. Eh, la, la moral que Nietzsche plantea, ¿verdad? Es una moral de esclavos y una moral de señores. El problema que él ve es que esa moral de esclavos, esa moral de débiles, se impuso, ¿verdad? En Occidente a la moral de los señores. Al igual que esos valores y la moral de los señores, ¿verdad? Es una moral que implicaría vida, que implicaría poder, ¿verdad? Que implicaría orgullo, astucia, pero que todos esos valores han sido censurados, ¿verdad? Por valores de debilidad, de enfermedad y de búsqueda de la satisfacción, ¿verdad? En la otra supuesta vida y no en esta. El resultado de esto es el nihilismo. El nihilismo significa la nada. Él plantea que todos estos elementos y estas condiciones han hecho que la vida pierda un valor, que la vida y la existencia pierdan un valor. O sea, esto como no es real, ¿verdad? No es lo valioso. Lo valioso sería la existencia post-mortem. Para Nietzsche simplemente esto es absurdo. Ahora bien, analicemos este esquema que nos pone el autor. Entonces tenemos que Zaratustra proclama la muerte de Dios. Bueno, no la proclama, él ya sabe sobre ella. Él viene a proclamar al superhombre, pero el hombre todavía no es consciente realmente de la muerte de Dios. Entonces tenemos en la primera columna, Dios ha muerto. ¿Qué ventajas trae eso? Ya no hay que doblegarse ante ningún ser sobrenatural. No hay que dar cuentas a ningún ente o ser sobrenatural. Y se plantea que la defunción de Dios es el hecho más grandioso que vive la historia de la humanidad, no el nacimiento de Cristo. Con la muerte de Dios se da la muerte de todos los valores absolutos que han lisiado al individuo. O sea, que esos valores que Nietzsche señalaba en relación al cristianismo, al budismo, no han censurado, han vuelto pecado el desarrollo de las potencialidades humanas. Entonces por eso han lisiado al individuo. Pero toda esa alegría con la muerte de Dios, no, la humanidad queda huérfana. O sea, la forma en la que nos comportamos, las leyes, ciertos elementos de la conciencia, de la psique, se basaban en la existencia de ese ente y demás elementos de la metafísica. Entonces ahora con la muerte de Dios, ¿qué hacemos? Estamos solos. Entonces vamos a la segunda columna. Eh, Ahora, ¿qué hacemos? Entonces aparece la necesidad del superhombre. Superhombre no entendido como un superhéroe, ni entendido como un mutante, ni como un ser que tiene poderes, sino como un ser que está más allá del hombre, un ser que es responsable de sí mismo, no necesita de un Dios para ser responsable, pero además que se ve obligado a un proyecto muy, muy particular, crear nuevos valores, crear nuevas formas o condiciones para la existencia humana. Entonces seguimos en la columna. Un hombre nuevo que ama la vida terrenal en todas sus facetas y que disipando las quimeras del cielo retoma la grandeza de la existencia humana. O sea, ese superhombre es un reencuentro con la vida y con el ser del hombre mismo.
Dice que desprecia los valores tradicionales, o sea, desprecia los valores del cristianismo, ¿verdad? Que por unos 10 siglos y tal vez hasta la actualidad, ¿verdad? Son manifiestos en Occidente. Ama sus virtudes terrenas y puede morir defendiéndolas. O sea, ama su forma de vivir, ama su propia realidad y no está anuente a que nadie se la quite. Derrocha su ser y no le interesan las retribuciones sobrenaturales. O sea, que muchos negaron su ser, este, no, por la creencia de que al hacerlo, siguiendo los mandamientos o siguiendo lo que les indicaba su líder religioso o espiritual, iban a tener una recompensa después de la vida. Y se consagra a lo mundano y no a los mundos celestiales. Porque en este esquema, digamos, lo mundano, esta realidad es lo único que hay. No podemos probar racionalmente que haya otra cosa. Entonces, si no podemos probar racionalmente que haya otra cosa, lo que queda es aferrarnos a la existencia misma, como esas matitas que crecen en cemento, que crecen en la calle, ¿verdad? Como los organismos se aferran a la vida. Aquí ya vamos a entrarle al superhombre. Entonces nos dice el autor del libro, el concepto de superhombre es equivalente a un hombre superior, a un ultrahombre, a un hombre, un suprahombre. Nietzsche aplica el término para el individuo que crea un sistema de valores mundanos. Yo sé que sistema mundanos se suena horrible, pero en ese esquema mundano es hacia el mundo, hacia la realidad misma. Sistema de valores mundano, de valores vitales, o sea, que exaltan la vida, que exaltan la existencia terrenal en todas sus fases. Parte de la muerte de Dios al fin de destruir sus valores decadentes y transmutarlos. O sea, quitar los valores de la decadencia que predican muerte y, y el superhombre vuelve a poner los valores de la vida por encima de los valores de la muerte. Yo no tengo que esperar para disfrutar la vida, para desarrollar mis potencialidades, para dejar salir mis pasiones, ¿verdad? La muerte. O sea, lo que hay es esta vida y esos valores son los que deberían reinar sobre los valores que le dicen, no, para que eso ocurra tiene que esperar la muerte. El superhombre presenta el último paso de superación entre del hombre y de la moral, la superación del hombre de la moral mórbida, la moral ligada con la decadencia y la muerte. Aquí esta imagen en la esquina inferior izquierda sale cortada. Nietzsche dice, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. O sea, el ser humano es un periodo de transición entre el animal y el superhombre. Es una cuerda tendida sobre un abismo. Entonces, si no adviene el superhombre, ante la muerte de Dios, que quedamos huérfanos, podemos volver al animal. O esa cuerda se puede reventar sobre el abismo, ¿verdad? Y desaparecer el hombre. O sea, la continuidad del ser humano, de la cultura ante la muerte de Dios, es que ese superhombre aparezca e imponga esos valores, ¿verdad? Esos valores relacionados a la vida, a a la existencia terrenal y su responsabilidad ante ello. Luego, en esta otra imagen, es para hacer un ejemplo. Ya había señalado que el superhombre no tiene que ver nada con superpoderes ni nada de eso. Está más ligado, digamos, a la responsabilidad con una época histórica. Pero la imagen es bonita. Bueno, aparece Superman y aparece Nietzsche peleando contra Superman. Nietzsche acompañado de su águila y su serpiente. Ahí el asunto sería el siguiente. Pensemos en el Superman clásico. Bueno, ahora hay muchos mundos y muchos Supermanes y esas cosas. Pero pensemos en un Superman clásico, un Superman que está amarrado a hacer el bien y a la justicia, y bajo una concepción de bien y una concepción de justicia determinada. Entonces, ese superhombre nietzscheano que tiene la audacia, la perspicacia y la astucia, no estaría atado a esos valores particulares, sino que él podría ir más allá.
Eh, Eso se ejemplifica, creo que es en la genealogía de la moral, que Nietzsche señala que el Dios cristiano, haciendo un poco de teología, sería un Dios incompleto en cuanto está amarrado, ¿verdad? Según algunas perspectivas, está sujeto a hacer solo el bien. Entonces, que al no poder hacer el mal, sería un Dios incompleto. Entonces, por ahí va esa crítica, a la teología, y a ver, digamos, cómo ciertos personajes o ciertos elementos estarían sujetos en sí mismos, ¿verdad? Y no podrían desarrollar todas las potencialidades, ¿verdad? Que deberían. Luego de ustedes les dan más vueltas. Bueno, ¿qué periodos va a pasar el hombre, la humanidad, para llegar al superhombre? Entonces el autor nos pone ¿cómo decirlo? Bueno, este ejemplo de las metamorfosis. Entonces dice que en una primera etapa el ser humano es como un camello. Entonces pensemos en el camello, un ser que ha sido domesticado, un ser que se usa para jalar cargas, un ser que sufre ahí, ¿verdad? Y recorriendo largas distancias en el desierto, a veces a gran temperatura y bajo el sol para que pase turistas, etcétera. Entonces dice el autor, el camello, ¿qué representa? El hombre que se doblega ante el ídolo religioso, el que se inclina con pesada joroba hacia el poder de Dios. O sea, el camello es el ser humano obediente, el ser humano que simplemente se inclina, el ser humano que obedece. Entonces esa sería como la primera etapa. Luego la segunda etapa, ese camello va a mutar en el león, en el rey de la selva. Entonces uno piensa en el león, ¿verdad? Y piensa en poder. Aunque yo creo que son las leonas las que cazan, ¿verdad? Y bueno, pero supongamos que sí es el rey de la selva, ¿verdad? Y lo que representa es el poder. Entonces dice, el león personifica la ferocidad del hombre, que se revela contra su último Dios, la moral objetiva y universal, los valores del Estado y la sociedad. O sea, tenemos que ese león es el que lucha, el que se revela. Es un revolucionario, él lucha contra el sistema. Ya no es ese camello obediente, sino es ese que quiere poner bombas, minar los grandes sistemas, ¿verdad? De control, de dominio. Pero el león aún así todavía no coloca un sistema nuevo. Ese león, ¿verdad? En la tercera parte de la metamorfosis se transforma en un niño. Y entonces, en un niño dirá. Entonces, ya después de la muerte de Dios, ¿verdad? Derrumbado todos esos valores trascendentes y universales y escritos en piedra que supuestamente no se podían modificar, el niño ¿qué hace? El niño juega. El niño tiene libertad, ¿verdad? Ya no hay una moral que se le imponga, sino que el niño tendría las capacidades del juego, la creación, la libertad, la aventura. Ya ni siquiera habría que pelearse con las leyes. El niño juega con ellas, encuentra huecos legales, etcétera. El niño, no sé, quiere regalo de Navidad una nave espacial, pero no se la regalan, entonces no sé, agarra, no sé, algún elemento que no sé qué es y, mira, es un foco. Bueno, ahora es una nave espacial. Ah, no, por aquí. Entonces el niño tiene una libertad creadora, el niño no estaría obligado, a la imposición que le hagan y a partir de esa libertad creadora, de esa capacidad de crear, a partir de esa imaginación, es como irían a surgir los nuevos valores. O sea, pasamos de la obediencia a la lucha cuasi revolucionaria, ¿verdad? A minar todos esos elementos de la moral que se nos impusieron para crear un espacio de libertad, un espacio de imaginación, un espacio de creación, ¿verdad?
con ese último estadio, ¿verdad? Para llegar al superhombre que sería el niño. Otro de los temas que nos aparecen en el capítulo es la transmutación de los valores. Como ya habíamos señalado anteriormente, la transmutación de los valores consiste en quitarle la supremacía en la cámara a esos valores que Nietzsche considera decadente, a esos valores tradicionales impuestos por la metafísica y la religión, e imponer esos nuevos valores ligados a la vida, ligados a la grandeza del ser humano, ligados a la libertad creadora del superhombre. Entonces consiste en quitarle la supremacía a esos valores que predican muerte, que predican decadencia, y poner los valores que aferran al ser humano a la vida y a la pretensión de grandeza, de potencialidad, de vida, de poder. A ver, dice, Nietzsche pretende invertir, romper con todos los valores que estrechan la existencia y promover los que exalten la vida en su carácter mundano. La transmutación de los valores implica revalorar lo bueno y lo malo, eh, en que el primero es lo que confiere grandeza y eleva la vida en este mundo. Entonces ya lo bueno no sería obedecer las leyes divinas, sino que lo bueno sería lo que le da grandeza, lo que potencia la vida en el mundo. Y lo malo ya no sería desobedecer la orden divina o desobedecer el mandato divino, sino que sería lo que disminuye la vida, lo que estrecha la vida, lo que no deja que el ser humano desarrolle sus potencialidades. Luego vamos con la conciencia moral. Significa una interioridad de instintos reprimidos, que en lugar de desaguarse hacia afuera, hacia los otros, más bien se vuelven hacia adentro. Es el ejemplo que les daba, ¿verdad? Con aquellos grandes guerreros alemanes, ¿verdad? Que todos sus impulsos de dominio, de control, de guerra, no sé, sexuales, ¿verdad? Iban hacia afuera y se manifestaban en el mundo, cosa que eran reprimidos, ¿verdad? Con el cristianismo. Entonces, esa conciencia moral, ¿verdad? Ese daño moral, ese problema no resuelto de no poder manifestar los instintos, este, se daba, se daba con el cristianismo, ¿verdad? La conciencia se torna mala en la medida que brota un remordimiento, una culpa. O sea, todos esos impulsos, esas pulsiones de vida, eh, el cristianismo las volvió culposas, las volvió pecaminosas, las volvió pecado, no sé, pecados capitales, en los cuales ya el manifestarlas implicaba una condenación del alma. Bueno, equivalentes a una deuda de carácter impagable, Dios único y omnipotente al estar hipotecada la existencia. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Que el pecado, la deuda y todo eso tenía que ser de un carácter económico, entre los judíos. Pero ahora con el cristianismo, ¿verdad? Ya hay un pecado original, ¿verdad? Hay una deuda que tal vez se vuelve impagable para todos, ¿verdad? Entonces lo que nos quedaba era obedecer. Ahora bien, la filosofía del martillo. Como dije al principio, Nietzsche es una bomba. Nietzsche no duda en tratar de minar las bases y los fundamentos de todos los sistemas filosóficos con los que no está de acuerdo. Entonces, la filosofía del martillo, no es como los tiempos de ahora, que si yo digo algo con lo que ustedes no están de acuerdo, me denuncian en redes sociales y a lo mejor me despiden y todas esas cosas. No, Nietzsche tira dardos, tira bombas, tira misiles certeros. Nietzsche pretende destruir todos esos sistemas filosóficos con los que él no está de acuerdo, para que quede un espacio tal vez para la creación de algo nuevo que tal vez por su enfermedad y su corta vida no le dio tiempo de formular. Dice,
Esta imagen es empleada, la filosofía del martillo, esta imagen es empleada por Nietzsche. La emplea con su ensayo Crepúsculo de los ídolos. Con ella denota la crítica y la demolición que debe realizar la filosofía contra el pensamiento occidental, la moral y la religión, que se han empantanado que han empantanado lo humano a través de la historia. La filosofía es una actividad liberadora, muy importante. La filosofía es una actividad liberadora que destruye la ilusión de trasmundos o la trascendencia después de la muerte. Hay que pulverizar esos valores decadentes de la tradición y erigir los que exalten la vida terrenal en su plenitud. El camino de la decadencia fue llevado a cabo por Sócrates, Platón, Descartes y Kant, entre otros, y las religiones budistas y judio-cristianas, que despreciaron y huyeron del mundo material, o sea, del mundo real. La filosofía del martillo los derrumba y construye valores superiores, valores nuevos. Esos valores vitales que Nietzsche quiere que el superhombre llegue a colocar, ¿verdad?, sobre los vestigios de los valores decadentes que pregonaban muerte y no vida. Entonces ahí traté de como de suavizar o tratar de explicar en lenguaje coloquial el proyecto nietzscheano, ¿verdad?, que se nos presenta en el texto. El segundo capítulo es el capítulo 12 sobre Sigmund Freud, el problema de la moral. Entonces ahí tenemos algunas fotos sobre la vida de Freud. Este, él va a morir de un cáncer en la mandíbula. Creo que es un cáncer que da en la laringe, perdón. Tenemos de él que nace en lo que es hoy la antigua República Checa, ¿verdad? Pero creo que la nacionalidad es de Viena. Procede de familia judía perteneciente a la baja burguesía vienesa. En 1881 obtiene su doctorado en medicina en Viena, aunque decide no ejercerla. Él se gradúa de médico, pero el proyecto de él es la ciencia. Por eso durante un tiempo se especializa en anatomía cerebral y para ganarse la vida abre una consultoría privada para suministrar terapia contra las enfermedades nerviosas. A partir de 1855-56 entra en contacto con técnicas hipnóticas para el tratamiento de la histeria desarrollados por Jean-Martin Charcot. En 1882, Freud entabla un vínculo con Joseph Breuer, que incluso asume como figura paterna. Aprende de él el método catártico que le sirve de base para esbozar su propia teoría, ¿verdad? El psicoanálisis. Algunos de los textos de Freud, ¿verdad? Bueno, al igual que Nietzsche, no era propiamente filósofo. Nietzsche era filólogo y la formación de Freud era la de médico. Estudios sobre la histeria, la interpretación de los sueños, tres ensayos sobre teoría sexual, tótem y tabú, introducción al psicoanálisis, más allá del del placer, psicología de las masas, análisis del yo, el yo y el ello, el porvenir de la ilusión y el malestar en la cultura, ¿verdad? Que es uno de los que más estudiamos aquí en filosofía. Bueno, el primer tema que nos encontramos es el inconsciente y su sumersión en los sueños. Eh, digamos que uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Descubrimiento más o menos de las grandes propuestas de Freud fue la cuestión del inconsciente. Él en su búsqueda, ¿verdad?, por el tratamiento de ciertas enfermedades nerviosas que eran un gran conjunto y que eran llamadas histeria, vimos que estudió, se asoció con personas, ¿verdad?, que aplicaban la hipnosis. Luego él se dedicó a la cuestión catártica, ¿verdad?, de la asociación libre, ¿verdad?, de ideas, la típica imagen del psiquiatra o el psicólogo sentado, el paciente tirado en un sillón y él nada más escuchando que las personas hablaran. A partir de eso,
él va a proponer varios estadios de la psique, de todos esos procesos mentales, ¿verdad? No como una sola mente, sino como varios estadios de la mente. Entonces, él plantea, primero, la cuestión del consciente. ¿El consciente qué es? Es la fachada, es como la parte del frente de la casa, ¿verdad? Del psiquismo. Pues está determinado por el inconsciente, la realidad esencial del psiquismo. El inconsciente guarda los contenidos penosos, los dolorosos, los que nos traumatiza, ¿verdad? Lo que hemos vivido en el pasado. O sea, el inconsciente es como una gran bodega de la mente, la cual no tenemos de manifiesto, ¿verdad? En el consciente, pero todo lo que está guardado ahí, nos va afectando. Luego habría un estado intermedio que sería el preconsciente. Es el sistema intermedio, ¿verdad?, entre el consciente y el inconsciente que permite al yo, el supuesto consciente, acceder libremente con escasa censura a los recuerdos recluidos en las capas inconscientes de la mente. O, o sea, digamos, entrarle al inconsciente cuesta mucho. Hay una capita que es el preconsciente, ¿verdad?, a la cual en determinados momentos yo accedo. Pero el inconsciente, es censurado por el consciente. O sea, no me permite acceder a él porque ahí encontramos, ¿verdad? Un montón de situaciones traumantes, un montón de situaciones dolorosas y un montón de situaciones, que mejor no queremos, acordarnos. Entonces, cuando ese inconsciente se manifiesta? El inconsciente se va a manifestar en los sueños. Entonces, a partir de los sueños, cuando despertamos, ¿verdad? Tenemos una asociación extraña de ideas. Pero ¿por qué nos cuesta descifrar esos sueños? O sea, en vigilia el inconsciente es censurado. O sea, no entramos ahí. En los sueños es inconsciente, es censurado, pero un poquito menos. Entonces, ese contenido del inconsciente, a partir de la interpretación, de los sueños, ¿verdad? Podríamos acceder brevemente a él, podríamos irlo interpretando. Eh, Aquí creo que se ve borroso. Aquí tenemos el esquema de esos lugares del psiquismo, ¿verdad? Esos lugares de los procesos mentales, que nos describe el autor en el libro. Entonces sería tópicos del psiquismo, topos, ¿verdad? Lugar, ¿verdad? Lugares del psiquismo, lugares de la mente. Estaría el consciente, que es la sede de los pensamientos y el lenguaje. Actúa en función a los estímulos del mundo exterior y del material emergente del preconsciente e inconsciente. Este, o sea, el consciente es el que está ahí. El consciente es esa primera fachada. Perdón, aquí podemos verla mejor este, con la metáfora del iceberg. Entonces, la mente consciente es esa mente del aquí y ahora, ese proceso productor de sentido, que es manifiesto en este momento. Pero en realidad, digamos, es solo una pequeña parte del psiquismo, es solo una pequeña parte de esos procesos mentales. Estaría el preconsciente, que es el límite entre el consciente y el inconsciente. Entonces él percibe procesos de ambos. Es una memoria, ¿verdad? No lejana a la cual de vez en cuando tenemos acceso. Que aquí lo vemos, ¿verdad? Que es el límite, ¿verdad? Entre mi mente consciente y ese gran fondo, ¿verdad? Que sería el inconsciente. Perdón. Y el inconsciente, ¿verdad? Ese que es el gran aporte. Es la verdadera realidad psíquica. Y él hace de las fantasías, los deseos e imágenes obsesivas. O sea, todo, él la trastienda. Es donde están todos esos, es el supermercado. Entonces, el consciente serían las vitrinas, las góndolas, ¿verdad? Donde tratamos de vender y ordenar el producto. Luego hay una trastienda donde si se me agotó algún producto hoy, ¿verdad? Y lo traigo rápidamente, pero ya el inconsciente, ¿verdad? Es donde están todos esos elementos oscuros,
todos esos elementos, ¿verdad? Que no puedo mostrar, ¿verdad? En la tienda para venderlos, no lo puedo poner en la vitrina ni en la góndola. Es más, deseo no ponerlos. Y es la mayoría, digamos, de la tienda. Entonces, ese inconsciente lo accedemos por sueños, ¿verdad? Y esos sueños que nos revelan, deseos reprimidos, ¿verdad? Deseos enmascarados, que todavía no son explícitos, ¿verdad? Porque hay cierta censura todavía en el sueño. La clarificación onírica de los sueños significa la manera de conocer el inconsciente. Hay un contenido latente, verdadera realidad del sueño, desfigurado por la represión o la censura. O sea, en vigilia, ¿verdad? El inconsciente está censurado, ¿verdad? Para el consciente. Pero en los sueños no es que tenemos acceso libremente a ese inconsciente, sino que todavía hay una censura, ¿verdad? Hay una represión, pero es más flexible. Entonces el sueño lo que hace es una especie de portal, ¿verdad? Para hacernos poder entender, acceder, ¿verdad? A lo que hay en ese inconsciente, en esa gran bodega, este, de la tienda, la cual, tenemos olvidada. Eh, ¿Cuál es la importancia o cuál es la importancia de esto? Bueno, Freud, vive en una sociedad, cientificista, vive en una sociedad que aspira a que el ser humano, se domine a sí mismo a través de su conciencia y a través de la razón. Pero con la manifestación del inconsciente, ¿qué pasa? Que nos encontramos que estamos, regidos por un montón de deseos, por un montón de fuerzas, por un montón de frustraciones, por un montón, de elementos, ¿verdad? Que se nos vuelven, no accesibles, ¿verdad? Para nuestra mente. Muchos, ¿verdad? Que al no poderlos traducirlos, consideramos casi que irracionales. Y ya con la manifestación del sueño tenemos que tratar de racionalizarlos. Luego, en ese inconsciente, va a aparecer algo, la libido. El líbido, ¿qué será? Una fuerza primaria, una fuerza ligada a la naturaleza, ligada al deseo. Aquí Freud se parece mucho a Nietzsche. Se habla de que Freud conoce la obra de Nietzsche. Freud en algunas veces lo negó. Y si recordamos, ¿verdad? Cómo la conciencia moral, surgía de que esos deseos naturales de la voluntad de poder, de la voluntad de dominación en Nietzsche, por culpa de los valores de la decadencia, no se podía manifestar hacia afuera. Encontramos que en Freud, en ese inconsciente, también hay instintos naturales, hay fuerzas, pulsiones que van a tratar o tratan o rigen hacia nuestra conducta. Y muchas de ellas, ¿verdad? Son instintivas y ligadas al deseo sexual. Dice, sobre la sexualidad existe represión y censura, como una energía no desechable, nunca desaparece y más bien se acumula, retornando después de los sueños y en la neurosis. O sea, una causa importante de la neurosis, va a señalar Freud, perdón, que es la represión de los impulsos sexuales. O sea, digamos que en la sociedad hay muchos, bueno, en la sociedad está hecha para regular la naturaleza y hay muchos de elementos de la naturaleza que en la sociedad son reprimidos, pero uno de los que son más reprimidos, digamos, son las pulsiones, ¿verdad? Instintivas y los deseos sexuales. Entonces, para Nietzsche, esa represión, ¿verdad? De esa pulsión inconsciente que es el líbido, este, va a generar en neurosis, ¿verdad? Y en enfermedad. Aquí, bueno, creo que el esquema sale un poquito borroso, pero sería la figura 12,2 del capítulo. Aquí tenemos en este esquema dos señalamientos importantes, ¿verdad? Que van a ser muy controversiales. Uno, el del líbido, porque esa pulsión natural de origen sexual, ¿verdad? Que incentiva, que va a estar influenciando la conducta del ser humano, va a minar, ese deseo de ese hombre cientificista,
de la época de Freud a creer que él tiene total dominio de sí mismo, ¿verdad? Y el mundo a partir de la razón. Y la otra, porque va a caracterizar cómo ese líbido, esa pulsión sexual, se va a manifestar desde la infancia. Entonces se va a sexualizar el desarrollo del niño, algo que también fue muy criticado, eh, de- o le criticaron mucho. Entonces señala, líbido es la fuerza impulsora como motor del comportamiento humano. O sea, el comportamiento humano tiene en ese inconsciente una fuerza instintiva, natural, ¿verdad? De carácter sexual, ¿verdad? Que hace que se influencia, digamos, la conducta humana. Dice, líbido, deseos, pulsiones, impulsos, incentivos y tendencias a sosegar una tensión acumulada y ganas de sexo. Digamos que la felicidad sería como satisfacer las pulsiones. No, no sería un estado, sino como las personas que fuman. Digamos que la persona que fuma, cuando fuma, no es que tiene un placer más allá de lo normal, es que su cuerpo tiene una necesidad de nicotina, entonces él consume nicotina, entonces llega por un momento a un estado de bienestar que luego se va a reactivar, ¿verdad? Como un estado de necesidad, como una carencia, como una necesidad de deseo. Entonces ahí ese líbido va a ser esa pulsión, ese deseo, ese impulso incentivo natural, ¿verdad? Que va a estar de trasfondo inconsciente en relación a la conducta humana y se va a manifestar en distintas fases. Entonces vamos a la primera fase, que sería la oral, que se da de los 0 a los 2 años. Dice, el placer reside en la succión y en la masticación. El destete genera un conflicto. Entonces tenemos esa primera etapa de los recién nacidos, ¿verdad? La oral. Muchos hemos visto, digamos, cómo los bebés, sigan succionando, a veces están dormidos, ¿verdad? Están seguros soñando y siguen, como succionando. Bueno, si no tuvieran esa capacidad o ese impulso, ¿verdad? De la succión, sería un conflicto, ¿verdad? Porque no podrían, alimentarse. Tenemos que la segunda etapa, ¿verdad? Después de la oral, sería la anal, que se da entre los 2 y los 3 años. Dice que el placer está en, en los esfínter, en evacuar, en la sensación de logro e independencia, ¿verdad? Eh, o sea, se habla que los niños sentirán este placer, ¿verdad? Al, al aguantar las ganas, ¿verdad? De orinar o de defecar, ¿verdad? Y hacerlo en determinados momentos. La tercera etapa será la fálica, que sea entre los 3 y los 6 años. Dice que el placer se centra en tocarse los genitales. Se descubren las diferencias entre hombres y mujeres. Los niños ven a su padre como un rival este, contra el que compiten por el afecto de las madres. Eso será el complejo de Edipo que vamos a ver más adelante, en el cual en esa etapa el niño siente atracción, o los niños, ¿verdad? Sienten atracción, sienten cierto tipo de deseo, ¿verdad? Contra, hacia su progenitor, ¿verdad? El sexo contrario, lo cual les lleva a generar un conflicto, contra el progenitor del mismo sexo. Luego, la cuarta etapa es la de latencia, que se da entre los 7 y los 11 años. Dice que no hay una zona erógena específicamente localizada como si en los periodos anteriores. La sexualidad queda a iniciativa y se canaliza hacia la socialización y el aprendizaje. Esa se da en un periodo que podríamos señalar como escolar, ¿verdad? En nuestro contexto, de los 7 a los 11 años. Y luego la última etapa que se da de los 11 en adelante, ¿verdad? Sería la etapa, hasta que nos muramos, será la etapa genital. Dice, la zona erógena son los genitales y predomina un fuerte interés hacia el sexo. Comienza en la pubertad y ese deseo se prolonga durante toda la vida. O sea, ese deseo, no acaba. Mm. Luego, el apartado 3 sería en relación a la segunda tópica del psiquismo.
cómo vamos a entendernos. Entonces, para ello, perdón, por aquí tengo este esquema. Se va a relacionar el yo entre la parte consciente y la preconsciente. Eh, la otra categoría va a ser el super yo, que ya la vamos a analizar, que va a estar un poquito entre el consciente, ¿verdad? Y se va a hundir con el inconsciente. Y vamos a ver el ello, que está totalmente hundido en el inconsciente. Entonces aquí me topé esta imagen graciosa de internet. Eh, Dice, tu ex está saliendo con alguien más. Entonces, el yo, que es la cara visible que damos a la sociedad, va a decir, pues bien, por los dos, a mí me da igual. Luego va a estar el super yo, que el super yo lo vamos a entender como la moral social interiorizada, como lo que las instituciones sociales, la iglesia, la escuela, la familia, la sociedad, me dicen que me tengo que comportar. Entonces, el super yo ante la noticia que tu ex está saliendo con alguien más lo que dice es, ya supéralo. Tú estás por encima, es de ese intento de persona o de esa persona que no vale la pena. Pero luego nos encontramos con el ello que se localiza, ¿verdad? Ya vimos en el inconsciente y lo que revela son esos impulsos, ¿verdad? Naturales, instintivos, ese líbido, y qué es lo que dice, malditos hijos de que se creen los odios, ojalá se mueran, ¿verdad? Y señala y saca un puñal. A ver, entonces señala bueno, vamos a ir con el más primitivo, el ello. Constituye el conjunto de los impulsos inconscientes de la libido, el fondo extenso y nebuloso de nuestra personalidad, donde parte de ella se mantiene reprimida. Consiste en la fuente de energía sexual, una caldera que hierve con excitación continua y pertenece al ámbito inconsciente, amoral y egoísta. O sea, el ello, este cerebro, ¿verdad? Que quiere matar, asesinar, que tiene envidia, que tiene odio, que tiene violencia, se relacionaría con esos impulsos inconscientes, esos impulsos pasionales y naturales ligados al líbido. Dice, el ello es la sede de los instintos, no habita en su seno orden ni lógica, pues es la parte primitiva del ser humano. Sin parar el ello busca cargar su torrente de empuje para encontrar satisfacción. O sea, el ello es la naturaleza instintiva animal, ¿verdad? Que está en ese inconsciente humano. El ello es inseparable de la libido, puesto que siempre tiene la tendencia a descargar una satisfacción inmediata y total. Esa tendencia se manifiesta en el principio de placer, pues para Freud es el elemento constitutivo básico de la vida, el cual todo acto que se realice como fin y consecución del placer. Entonces tenemos que el ello radica en la parte inconsciente. Tenemos que el ello está ligado al líbido. El ello contiene todos esos instintos primitivos. O sea, busca placer, pero también conlleva violencia, etcétera. Bueno, cada uno ahí puede ir viendo a ver cuáles características del ello se manifiestan en su ser. Entonces tenemos, perdón, el ello como un principio de placer instintivo ligado a ese estado irracional, ¿verdad? Pulsional de los instintos humanos. En cambio, el super yo ya es algo mucho más social. El ello es naturaleza, es primitivo, es salvaje, busca placer a cualquier costo. En cambio, el super yo, dice, el super yo ya es cultura, es la moral social, ¿verdad? Que cada ser humano interioriza, dice.
El superyo se empieza a formar a los 5 años. Aquí se asienta el sentimiento de culpa y la conciencia moral. Significa una instancia interna que se autocastiga cuando transgrede las normas imperantes o cuando se desvía del ideal del yo. El superyo se origina de un proceso de interiorización por el cual los niños se identifican con autoridad de una de las figuras paternas, incorporando sus características. Eh, Sí, eso lo podemos entender que en la primera institución social en la cual se va a encontrar el niño es en la familia. Entonces en la familia le van a enseñar lo que es bueno y malo, ¿verdad? Sería la primera parte, la primera forma de ir interiorizando esa moral social. Más tarde se amplifica como una interiorización de las demás autoridades, dando cabida a los modelos, a los valores y modos de conducta promulgados por la sociedad, la religión, la ideología, etcétera, cuyos representantes constituye la autoridad de los padres, de los maestros, amistades influyentes, sacerdotes y el otro. El superyo en un inicio corresponde a la autoridad paterna, después se convierte en un superyo social. O sea, el ello, naturaleza instintiva, primitiva, irracional y muchas veces inconsciente. El super yo, por su parte, lo podemos definir como la interiorización de las distintas normas sociales, ¿verdad? Distintas instituciones, familia, iglesia, maestros, escuela, etcétera, ¿verdad? Que rigen la moral social. ¿Y qué queda? El pobre yo. Entonces, el yo sería lo que está ahí en medio. Lo que está en medio de ese juego primitivo del ello que está ligado al líbido, a las pulsiones, a los deseos, a lo primitivo que hay en nosotros y, y el super yo, que es la cultura, la moral interiorizada de cómo debo comportarme, de cómo debo cumplir o actuar dentro de la realidad. Entonces el yo es ese pequeño ser que está ligado entre el principio, el principio de placer y el principio de realidad. Dice el autor, al yo se le exige la difícil labor de arbitrar entre los instintos agresivos, egoístas y biológicos sexuales del ello, y las prohibiciones, tabúes y la moralidad que la cultura le impone, interiorizando el superyo. El yo ha de liar en medio de dos principios, el de placer y el de realidad. Esta figura es muy similar a una metáfora que hay en Platón que seguramente ya vimos, pero no vamos a profundizar en este momento. Entonces aquí tenemos un ejemplo cómo ese yo está entre el consciente y el preconsciente. El super yo, principio de realidad ya ha interiorizado las normas morales, sociales hasta estados inconscientes y el ello que está en el pleno inconsciente, ¿verdad? Ese principio de placer ligado al líbido, ligado a la naturaleza, ligado al deseo, y que es difícil de controlar, pero toda la sociedad, sí, la sociedad está diseñada para que se controle ese ello, ¿verdad? Para que se controle esa naturaleza primitiva que hay en el ser humano. Bueno, aquí está este esquema de cómo esos elementos, ¿verdad? Van a generar la conciencia moral. Entonces tenemos que la conciencia moral, bueno, va a venir desde elementos primitivos, desde la horda, va a venir antes de la tribu y se va a constituir en el asesinato del padre, que se va a convertir en la transgresión de un tabú. Un ejemplo de eso serían las manadas de leones. Cuando, cuando un león quiere hacer el alfa, muchas veces le ha tocado que matar al progenitor, entonces les queda las hembras, ¿verdad? Para él y una de esas hembras, ¿verdad? Es de casualidad su madre. Entonces la conciencia moral, ¿verdad? Este, parte de la idealización de la figura del padre. El padre que por cierto es asesinado, entonces hay un sentimiento de culpa, hay un remordimiento y por lo cual hay un inicio de las religiones patriarcales en la cual el padre es la figura.
Entonces hay religiones primitivas, ¿verdad? En las cuales se oraba a la diosa madre por la capacidad que tenía para otorgar y dar vida, pero a partir de esa transgresión del tabú, ¿verdad? Vamos a iniciar con religiones patriarcales. Toda esa muerte del padre, ocurre por el complejo de Edipo, por ese deseo, del progenitor, del sexo distinto y y del dominio, ¿verdad? El de ocupar su lugar. Entonces, a partir de esa conciencia moral, se organiza la familia, ¿verdad? Esa familia patriarcal en la cual se va a basar la civilización occidental. Entonces, la autoridad, nos dice el autor, ¿verdad? Va a ser paterna. Ya lo vemos en la cuestión de la religión con un Dios Padre, la sociedad y la cultura. Y esa sociedad, esa cultura, se va a basar en qué estado de la conciencia, se va a basar en el super yo, que es la moral social que interiorizada. O sea, la conciencia moral y la formación de la civilización es para dominar a esa naturaleza, esas pulsiones, a esas naturalezas inconscientes del ello. Entonces, ese super yo castiga los deseos prohibidos. Ya lo habíamos visto en Nietzsche, ¿verdad? Con la represión a las pulsiones, a la voluntad de poder. Este, exige santidad, este, y reprime, digamos, toda la agresividad. Esa sería la función, de la conciencia moral que se va a reflejar en la sociedad. O sea, exigir castigo, censurar el ello, censurar la naturaleza, censurar las pulsiones, y reprimir la agresividad que también estaría en el ello, en ese instinto natural. Cuántos no quisieran atacar violentamente al profesor que lleva hablando hora 21 minutos. Pero bueno, otro día. Y eso nos lleva al último punto, que es el punto del malestar en la cultura. O sea, en este punto ya habíamos hablado de cómo la sociedad se basaría en el tabú para empoderar al super yo, empoderar a la moral interiorizada, al principio de realidad y negar ese líbido, ese ello, esas pulsiones, ¿verdad? Que a final de cuentas para Freud están presentes ahí en nuestra conducta, son reprimidas y eso nos va a llevar a un malestar general. Que no podemos resolver y que aparte no se sublima, va a estar ahí hasta la muerte. Entonces, sigamos el esquema, señala la cultura producciones e instituciones que distancian nuestra existencia de nuestros antecesores animales. O sea, ¿cuál es la función de la cultura? Separarnos de la naturaleza y con ello separarnos de esas pulsiones y esos deseos inconscientes que encontramos en el ello. Malestar. La desdicha nos amenaza con el deterioro del cuerpo, la enfermedad, la vejez y la muerte, fuente de grandes tristezas, el Estado, la sociedad y la familia. O sea, digamos que ya vamos a encontrar la felicidad satisfaciendo o apaciguando por un momento las necesidades del líbido. Eh, pero nos encontramos con un montón de problemas para eso. Nos encontramos que vamos envejeciendo, nos vamos encontrando que existe el coronavirus, nos vamos encontrando que la sociedad reprime las fiestas ilegales, reprime todas esas formas, ¿verdad?, en que la gente trata de satisfacer o apaciguar esos deseos, lo cual ya iba a generar tristeza, va a generar este malestar, va a generar este conflicto. Dice sobre la felicidad, evitar por un lado el dolor y el displacer y por otro experimentar intensas sensaciones placenteras, las cuales están ligadas al líbido. Y el líbido habíamos dicho que asienta en el ello, en esa parte primitiva, inconsciente, donde están las pulsiones y los deseos. Y la principal manifestación del líbido va a ser la sexualidad. Pero que tenemos que la sexualidad es reprimida y castigada por la sociedad. ¿Por qué? Porque protege a los seres humanos contra la naturaleza y regula las relaciones en ello. Entonces hay, tal vez no en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero hay sociedades que han reprimido más la cuestión sexual.
Entonces tenemos que hay formas en el que el ello trata de manifestarse, ¿verdad? Que es el eros. El eros lo vamos a entender como la pulsión de vida, como la pulsión de reproducción, ¿verdad? Que implica una satisfacción general y una satisfacción genital, ¿verdad? Este, pero como la sociedad no lo permite, entonces nos presenta ciertos valores como de amar al prójimo, amar al otro, como a ti mismo, etcétera. Cuestiones que ya no son meramente satisfactorias para el ello. Luego tenemos la otra condición que sería el tánatos. Entonces tendríamos el eros y el tánatos. El eros como pulsión de vida y el tánatos como pulsión de muerte o destructividad. Luego estaría el yo, que implicaría la sublimación. Entonces, ¿cómo sublimo ese deseo del ellos que yo sé que está presente ahí? Aquí nos pone que el arte, la investigación intelectual, ¿verdad? Pero muchos lo hacen por medio del deporte, por medio del ciclismo, por medio del fútbol, ir a ir a cuando se podía ir al estadio y gritar ahí al equipo, etcétera, etcétera, como una forma de sublimación, ¿verdad? De todos esos deseos naturales, ¿verdad? Que implican deseo sexual, implican salvajismo. Y el super yo, o sea, la cultura, lo que busca, lo que desea es la sublimación de todos esos deseos. Aquí, entonces, lo vamos a plantear ese malestar en la cultura. La cultura, las sociedades, en su constitución, están hechas para apartar al ser humano de la naturaleza. Y al apartar al ser humano de la naturaleza, buscan darle seguridad. Resulta que todas esas pulsiones ligadas al líbido, ligadas al deseo, ligadas a lo salvaje, a lo primitivo, van a causar este conflicto. Entonces la sociedad lo que se dedica es a tratar de censurarlas, a tratar de reprimirlas, de modo que se imponga la cultura, pero nunca van a ser sublimadas o reprimidas por completo. Entonces el ser humano busca la felicidad, busca tratar de resolver esas pulsiones, pero en esa medida que trata de resolverla, va envejeciendo, hay coronavirus, hay desastres naturales, hay muerte, este, y una serie de cosas que van a hacer que permanezcan ahí y que tal vez no sean resueltas. Y el otro problema es que pueden ser resueltas por un momento, pero no van a ser resueltas para siempre. Entonces, ese problema de cómo la cultura trata de apaciguar esos deseos instintivos, cómo la sociedad lo trata de hacer, y cómo, aunque por un momento se resuelvan, no van a ser resueltas por siempre, van a crear esa desdicha, ¿verdad? Ese inconveniente, ese sufrimiento de que vamos a sentir que nunca vamos a ser felices, ¿verdad? Porque nunca vamos a satisfacer nuestros deseos. Bueno, he tratado de explicar en lenguaje coloquial, ¿verdad? Algunos de los conceptos más importantes que vienen en estos dos capítulos. De no haberlo logrado, siéntanse, con la suma autoridad, con el sumo derecho de preguntarlo por medio de los foros, que hay en el entorno EstudiaU. Y cualquier consulta, cualquier situación que haya quedado oscura, ¿verdad? No duden en consultarla con sus tutores. Me despido y muchas gracias.